Todavía puedo sentir un escalofrío recorriéndome la espalda con el mero recuerdo de aquella expedición. Al parecer, todo empezó de forma ordinaria. Yo y otros 3 exploradores decidimos practicar espeleología en la cordillera de los Apalaches, donde se rumoreaba que se conservaban cuevas de difícil acceso. Estábamos seguros de que solo encontraríamos cuevas estrechas e interminables laberintos de pasillos subterráneos, pero en ningún caso descubrimientos espeluznantes que pudieran volver loco al escéptico más duro. Y si pudiera volver atrás, quizá preferiría no dejar nunca la vida apacible antes que enfrentarme a lo que habíamos descubierto bajo tierra. Éramos 4 en el grupo. Yo, Sam, actuaba como coordinador y llevaba un diario de nuestros hallazgos. Me acompañaban Matt, un espeleólogo experimentado, acostumbrado a descensos peligrosos y a navegar por estrechas grutas. Steve, un paleontólogo entusiasta que esperaba encontrar restos óseos prehistóricos en cavidades poco estudiadas. Y Lisa, una arqueóloga que estudiaba la cultura de antiguas tribus que antaño habitaron la región de los Apalaches. Cada uno tenía un objetivo distinto, y creíamos que este viaje abriría nuestras mentes a nuevos horizontes en nuestros respectivos campos. Ni en sueños imaginamos que descubriríamos algo muy distinto, inédito hasta entonces, aterrador hasta el escalofrío. Todo empezó cuando Steve se topó con una referencia a unas insólitas pinturas rupestres, encontradas por un turista cualquiera que no recordaba el lugar exacto. Solo describió un saliente rocoso y un estrecho sendero que conducía a una pequeña grieta. El turista tenía prisa por regresar y no fue más allá, pensando que los dibujos solo formaban parte del patrimonio cultural de las tribus indígenas. Esta información fragmentaria llegó a oídos de Steve, que tuvo la idea de organizar una excursión en toda regla. Nos convenció de que los Apalaches están llenos de manchas blancas y que puede que allí se escondan no solo artefactos, sino también nuevas especies de criaturas, o al menos huesos de animales extinguidos hace mucho tiempo. Lisa también estaba fascinada. Si hay dibujos, significa que podría haber existido una cultura desconocida hasta entonces. Matt y yo vimos como un reto ir donde poca gente había estado. Empaquetamos nuestro equipo: tiendas, cuerdas, mosquetones, linternas, radios, comida y agua. El viaje en sí duró casi 2 días en coche, hasta que llegamos a una zona remota de las montañas. Las carreteras fueron empeorando hasta convertirse en un pedregoso todoterreno. Apenas perdidos de vista, nos pusimos en marcha a pie, navegando por viejos mapas y descripciones que Lisa había conseguido en la universidad local. Matt, conocedor del terreno montañoso, nos advirtió de que aquí el tiempo cambiaba con frecuencia, y si nos pillaba un chaparrón, los senderos serían resbaladizos y peligrosos. Pero estábamos decididos. La primera tarde sentí como si alguien nos observara. El viento movía las copas de los árboles, y de vez en cuando tenía la sensación de que la mirada de otra persona se movía en lo más profundo del bosque. Matt se rió de mi desconfianza. Lisa me instó a que la ignorara, y Steve añadió que ese tipo de desconfianza era habitual cuando se estaba inmerso en la naturaleza, algo inusual para los habitantes de las ciudades. Sin embargo, yo misma intenté no mostrar ansiedad. Por la noche montamos el campamento, levantamos las tiendas, encendimos el fuego. Todo parecía tranquilo y apacible. A lo lejos se oía un leve crujido que me ponía la piel de gallina. Intenté convencerme de que eran los habituales habitantes del bosque, y había pocas bestias capaces de gemir en las montañas, pero de algún modo, el crujido era demasiado medido, como antinatural. Por la mañana amaneció despejado. Continuamos nuestro camino y al mediodía llegamos a una zona rocosa elevada, donde, según las descripciones de los turistas, podría haber una entrada a una cueva. Efectivamente, allí asomaba una estrecha grieta, apenas visible entre peñascos y matorrales. Matt fue el primero en entrar y nos gritó: «Está claro que aquí hay una gruta, chicos, y el pasadizo es más profundo». Animados,
Uno a uno nos colamos por la grieta y nos encontramos en una pequeña cavidad que olía a humedad y a tierra. Las gotas de agua que goteaban de la bóveda jugaban a la luz de nuestras antorchas. Y casi de inmediato, Lisa advirtió algo en la pared. Líneas desvaídas, pero distinguibles. El primer fragmento de un dibujo. Nos acercamos, conteniendo nuestra abrumadora curiosidad. Ante nosotros apareció una extraña composición. Figuras humanas o criaturas humanoides estaban dibujadas en poses de espanto, y frente a ellas se alzaban siluetas más altas, con las cabezas estiradas hacia arriba y algo parecido a garras en las manos. Era difícil distinguirlo con exactitud, por los detalles desvaídos y la técnica inepta. Pero una cosa estaba clara. Aquellos dibujos no eran típicos de los indios que habían habitado históricamente los montes Apalaches. Steve y Lisa se miraron. Quizá habíamos tropezado con algo mucho más antiguo. Y esto era solo el principio, solo la capa superficial de la cueva. Seguimos adelante. Matt estudió el camino, marcando de vez en cuando las rocas con pintura para que no nos perdiéramos. La gruta se hizo más y más profunda, y al cabo de media hora quedó claro que no se trataba solo de una pequeña cueva. Había todo un laberinto de corredores, pasadizos extraños y salas que nadie sabía realmente que existían. No vimos señales de vida, solo oímos raras gotas que caían del techo y un crujido fugaz en la oscuridad, que podía ser el eco de nuestros propios pasos. Lisa iluminó las paredes con la linterna, y entonces empezamos a ver imágenes más explícitas. En un lugar había una escena de caza, pero los animales que aparecían en ella parecían inusualmente cuellilargos, con muecas afiladas. En otra, unas figuras se enfrentaban en una pelea. ¿Podría tratarse de una leyenda de una tribu luchando contra monstruos? Se sentía exactamente así. Humanos luchando contra algo monstruoso, algo más alto y más fuerte que ellos. Steve susurró con emoción. ¿Se trata de encuentros registrados con fauna extinguida? ¿O estamos hablando de seres sobrenaturales? Y Lisa añadió sombríamente que tales dibujos podrían ser no solo una fantasía artística, sino una advertencia a la posteridad. No entres aquí. Me inquietaba el motivo de estas pinturas. Las figuras humanas siempre se representaban en posición de víctima, y las entidades contrarias en poses agresivas. Y estos monstruos tenían los dientes y las extremidades largas, dibujados con demasiada claridad. Me pareció que el autor había puesto especial cuidado en acentuar sus horripilantes rasgos. Seguimos adelante, con la intención de encontrar una sala más grande, donde quizá convergieran todos estos pasillos. Matt nos guió utilizando mapas en relieve que, por supuesto, eran muy inexactos. Caminamos despacio para no perdernos nada importante de las paredes. Pronto nos dimos cuenta de que el aire estaba cambiando. Se estaba enfriando y había un débil eco en el aire. Finalmente llegamos a una inmensa sala de la cueva con una alta bóveda y columnas de piedra de estalagmitas. El lugar era de una belleza sobrecogedora, pero lo que más nos impresionó fueron los gigantescos paneles de las paredes. Allí, iluminados a ciegas por nuestras linternas, había hileras de dibujos, mucho más grandes y detallados. Cuando iluminamos parte de la pared, se me apretaron las entrañas. Parecía mostrar las mismas criaturas de antes, solo que aquí estaban en el centro de la composición. Sus cabezas, fusionadas con algo parecido a tentáculos, parecían feas y alargadas. Sus ojos eran redondeados, como los de los insectos, y sus manos con largos dedos parecían garras. A su alrededor se amontonaban personas, o más bien patéticos hombrecillos, algunos corriendo y otros tumbados como si los hubieran asesinado. Si hubiera sido producto de la imaginación de alguien, lo habría calificado de imaginación enfermiza. Pero se podía sentir el antiguo simbolismo en cada línea, como si el maestro se hubiera esforzado por registrar el horror real. Para nuestra consternación, algunos de los personajes de los dibujos tenían un tono rojo sangre,
Al parecer, se habían utilizado pigmentos naturales, y en otra parte de la pared había un patrón repetitivo que parecía espirales, con siluetas en forma de mano que se extendían a través de ellas. Lisa, mirándolo más de cerca, dijo en voz baja: «Parece la descripción de algún tipo de ritual, como si estas cosas salieran de la tierra y la gente intentara aprisionarlas o exorcizarlas». Steve encontró un fragmento que mostraba a la tribu colocando puertas de piedra o haciendo un bloqueo, quizá para impedir que los monstruos salieran. Se me ocurrió una idea. ¿Y si la propia cueva era el lugar donde los habían encerrado? Echamos un vistazo a la sala. Había fragmentos de estalagmitas en el suelo y algunas marcas de grietas, como si hubiera habido agujeros en la cueva y luego los hubieran remendado. Matt dio unos golpecitos en una zona del suelo y dijo que podría haber un vacío debajo. Decidimos no romper la cueva para no provocar un derrumbe y avanzamos por el pasadizo hacia las profundidades. Pero cuanto más avanzábamos, más extraño se volvía el ambiente. Parecía como si estuviéramos perturbando la paz, y la cueva reaccionaba a nuestra llegada como si fuera un organismo vivo. A veces oía pasos que resonaban detrás de nosotros. Incluso me detuve varias veces a escuchar, pero solo oía la respiración constante de mis compañeros y el lejano repiqueteo de las gotas. Al cabo de un rato llegamos a otro nicho con otra serie de imágenes, y aquí, en la pared, vi un motivo muy horripilante. Las personas rodeadas por estas criaturas aparecían sin rostro, como si las criaturas les estuvieran privando no solo de la vida, sino también de su identidad. Y había una especie de patrón simbólico en el que se veían inscripciones. La escritura era desconocida, pero claramente sistemática. Lisa intentó hacer fotos y grabar los detalles para poder descifrarlo más tarde, pero noté que le temblaban las manos. Una sensación de creciente pavor se transmitía a todos. Steve miraba a su alrededor, como si esperara que algo saltara de la oscuridad en cualquier momento. Y Matt, aunque intentaba mantenerse alerta, podía leer la tensión en sus ojos. Decidimos hacer un descanso, comer algo y ordenar nuestras ideas. Nos sentamos en una estera extendida y comimos apresuradamente. Cada uno de nosotros echó un vistazo a las paredes. Era difícil no sentirse ansioso cuando se estaba rodeado de semejantes dibujos. Steve intentó bromear diciendo que tal vez encontraríamos un tesoro aquí y todo valdría la pena, pero su risa sonaba falsa. Cuando estábamos a punto de continuar nuestro camino, oímos un ruido. Un crujido sordo provenía de algún lugar de la rama lateral, como si alguien hubiera movido una piedra. Nos levantamos todos a la vez y encendí la linterna a toda potencia, iluminando el espacio. Pero no parecía haber más que una continuación del oscuro pasillo. Matt dijo: «Deberíamos comprobarlo, quizás sea un derrumbe». Pero yo me resistía por dentro. No quería bajar allí, pero no había elección. Temíamos quedar aislados. Entramos en un pasillo lateral, caminando despacio, escuchando atentamente. El pasillo era estrecho y apenas había dibujos en las paredes, solo manchas negras de moho. En un momento dado, cuando Matt iluminó un nicho, vimos viejos fragmentos de huesos, claramente de alguien, y huesos humanos. Un cráneo desmenuzado y algunas vértebras yacían en un montón disperso. Lisa se tapó la boca con la mano. Sentí que se me cerraban las tripas. No se trataba de un ritual. Era evidente que había víctimas reales. Pero, ¿a quién pertenecían? ¿A humanos prehistóricos? ¿O también había venido aquí alguien de siglos posteriores? Este pasillo nos condujo por una pendiente empinada con un agujero. Matt miró hacia abajo y dijo que probablemente allí estaban los niveles inferiores de la cueva. «Bajaré en rapel para ver si está lejos», sugirió. Aseguramos la cuerda a un saliente y Matt comenzó el descenso. Nos quedamos en la cima, escuchando. Desapareció en la oscuridad. Solo el haz de la linterna se deslizaba por las paredes. 15 metros, quizá 20, dijo. Después,
Silencio. Unos segundos después oímos un grito. «¡Por aquí, chicos! No os vais a creer lo que he encontrado». Me estremecí, pero me ganó la curiosidad. Bajamos por turnos. Steve, Lisa y yo en último lugar. Las linternas revelaron una enorme sala cavernosa, aún más vasta que las anteriores. Me dejó sin aliento. La bóveda era alta y en el centro, como una plataforma de piedra natural, se alzaba una superficie plana. Pero todo aquello palidecía en comparación con lo que allí había. Una enorme estatua tallada en la propia roca, que representaba a la mismísima criatura, una de las que habíamos visto en los dibujos, solo que a escala gigantesca. Sus largos brazos, que parecían alas o patas, se extendían hacia adelante. Sus ojos, aunque de piedra, parecían vivos, y su boca, llena de dientes afilados, parecía cobrar vida a la luz de nuestras linternas. Hubiera jurado que por un momento vi un movimiento apenas perceptible, pero era una estatua. Debajo había una especie de altar, una losa plana rodeada de pilares de piedra simbólicos. La losa estaba tallada con dibujos, líneas curvas, tal vez escritura. Lisa, deslumbrada, empezó inmediatamente a grabar con su cámara, acercándose con cautela. Miré a mi alrededor y en el fondo de la sala vi bancos o hileras de piedra. Parecía que había algún tipo de reuniones, ceremonias, y todo era aparentemente muy antiguo. Steve exclamó: «Esto debe ser un santuario de culto que se utilizó hace miles de años. Menudo hallazgo». Pero el sonido de su voz no era de júbilo, sino de miedo. Todos sentíamos que el lugar estaba imbuido de algún tipo de energía oscura. Al acercarnos a la losa, me di cuenta de que había huesos en las esquinas. Y no solo antiguos, un par de huesos parecían bastante frescos, si es que la palabra frescos es apropiada. Algunos mostraban signos de roer o golpes afilados. Probablemente eran depredadores cavernícolas, pensé, porque en las montañas pueden vivir lobos y osos. Pero, ¿cómo habían llegado hasta aquí, a tanta profundidad? Matt supuso que había túneles ocultos que conducían al exterior, pero Lisa se fijó en las marcas como arañazos en la roca, demasiado anchas, como si las hubiera dejado una gran garra o una mano. Empecé a sentirme mal, no podía asimilarlo todo racionalmente. Decidimos examinar la estatua más de cerca. A los pies de la estatua había una inscripción, aún más extensa que la que habíamos visto antes, y había escenas talladas que repetían una historia conocida. Hombres y monstruos enormes. Un fragmento parecía representar a las criaturas saliendo de una grieta y a los hombres cayendo a sus pies, aparentemente asustados o como víctimas. Sobre todas estas escenas parecía colgar algún símbolo, como un sol cruzado con una hoz. Lisa tocó el grabado y sacudió la cabeza. No se parece en nada a ninguna cultura conocida. Quizás sea el eco de alguna civilización anterior a la escritura que desconocemos. Me puse en pie, sintiendo que todo mi ser protestaba. Aquí no solo había tristeza o tragedia, podía sentir la huella de algo inhumano. Mientras mirábamos alrededor de los pilares de piedra, Matt recordó un pasillo donde se había oído un ruido extraño. Decidimos ver si había algún otro pasillo. Recorrimos el perímetro de la sala y encontramos 3 túneles que conducían en distintas direcciones. Uno de ellos retumbó con un eco lejano cuando nos acercamos. Sonaba como si hubiera agua vertiéndose en alguna parte, tal vez un río subterráneo, pero no nos apetecía ir allí. Fuimos al otro. Aquel pasillo conducía hacia abajo y el aire estaba húmedo, impregnado de un familiar espíritu mohoso. Al cabo de unos 15 metros, nos topamos con un montón de escombros, enormes piedras que hacían imposible seguir avanzando. Estábamos a punto de dar media vuelta cuando, de repente, oímos un ruido sordo y sordo, como si alguien, desde detrás de los escombros, golpeara lentamente las rocas. Se me puso la carne de gallina. Matt gritó: ¡Hay alguien vivo! Fue el mismo golpe, pero más fuerte. Se me encogió el corazón. Lisa agarró la mano de Matt, susurrando:
¡No! Steve retrocedió, murmurando que no podía ser una persona, porque nadie debería estar tan profundo. Pero los golpes continuaron, como si exigieran que entráramos. Finalmente Matt se ofreció a retroceder. Nos apresuramos a volver a la sala con la estatua, intentando no mirarnos los unos a los otros. Nadie quería admitir que estaba asustado hasta el punto de sufrir un calambre. Cuando volvimos al altar, el ambiente parecía aún más cargado. Era como si pudiera sentir una vibración bajo mis pies, débil, esquiva, pero real. Steve dijo con mirada distraída: «Tenemos que salir de aquí. Hemos reunido suficiente material para las pruebas. Lisa, ¿filmaste la estatua? Quizá deberíamos llamar a los expertos». Todos estuvimos de acuerdo en que era mejor no correr riesgos ni tener accidentes. Incluso Matt, normalmente valiente, parecía pálido. Estábamos a punto de irnos por el mismo camino, pero de repente Lisa jadeó. «¿Dónde está nuestro descenso?» Miramos hacia el punto por el que asomaba nuestra cuerda, pero el pasillo por el que habíamos venido tenía otro aspecto. En él, algo en la parte superior se había derrumbado. Las piedras se habían desmoronado, ocultando el punto donde estaba sujeta la cuerda. «No», exclamó Matt. «Eso significa que tendremos que encontrar otra salida». Me dio un vuelco el corazón. Vi cómo empezaba a cundir el pánico. Atrapados en cavernas sin fondo, rodeados de dibujos ominosos y vete tú a saber qué más. Recordé el golpeteo detrás de los escombros y pensé, de repente era algo que se movía, empujando las rocas para llevarnos más adentro. Decidimos echar un vistazo rápido a los 2 túneles restantes del pasillo. Ya habíamos mirado en el tercero. Se oía ruido de agua. Probamos ese, porque el agua podría indicar una salida a un río o arroyo. A medida que avanzábamos, oíamos el ruido creciente del arroyo. El pasillo se volvió húmedo, con el agua chirriando bajo los pies. Caminamos con cautela, iluminando las rocas con una linterna. Pronto descubrimos el lecho subterráneo de un pequeño río que fluía por la grieta. En algunos lugares su nivel llegaba hasta las rodillas y más abajo se hacía más profundo. El agua estaba oculta en un túnel negro que descendía en un ángulo pronunciado. Steve, tratando de iluminarlo con su linterna, dijo: «La corriente es fuerte. Si entramos ahí, podríamos ser arrastrados a lugares desconocidos». Y no teníamos el equipo adecuado de espeleología subacuática. Y el frío, podríamos no sobrevivir. Por desgracia, eso también es un callejón sin salida. De vuelta en el pasillo, empezamos a buscar grietas, pasajes a la parte superior. Exploramos todo, pero el techo era demasiado alto y liso, sin pasadizos. Solo quedaba un camino, el tercer túnel, aquel desde el que habíamos oído el estruendo antes. Fuimos allí, dándonos cuenta de que no teníamos elección. El túnel ascendía, lo que nos dio esperanzas. Pero tras 10 minutos de viaje, el pasillo se hizo más estrecho y tuvimos que movernos casi de lado, con el techo más bajo. Las antorchas distinguían paredes de roca que parecían encogerse a nuestro alrededor. Sentí un ataque de claustrofobia. Finalmente, el pasillo volvió a ensancharse y entramos en una estrecha cueva sembrada de pequeños escombros. Noté débiles huellas, como si alguien hubiera caminado recientemente sobre el polvo y los escombros. ¿Podría ser un animal?, dijo Steve en voz alta, aunque había duda en su voz. Cruzamos la cueva y llegamos a otra pendiente que descendía. Parecía ilógico bajar más, pero no había más opciones. O sentarnos y esperar el rescate, que era poco probable que llegara, porque nadie conocía nuestra ubicación exacta. Matt fue el primero en bajar y nosotros le seguimos. El descenso era peligroso. Las rocas se desmoronaban bajo nuestros pies. Al fondo estábamos en un largo pasillo, girando a izquierda y derecha. Dejamos pequeñas marcas en las paredes para no perdernos. Más abajo había otra sala espaciosa, pero más pequeña que la principal. Aquí nos topamos con un pandemonium de estalactitas.
con extraños fragmentos de algún tipo de conchas colgando entre ellas. Al principio pensé que eran capullos de murciélago, pero eran demasiado grandes y densos. Además, algunos de ellos tenían restos de... Me estremecí, como si algo hubiera evolucionado alguna vez allí dentro. Lisa miró con temor aquellos densos sacos secos, como si fueran restos de quitina o telas de araña. «No los toques», dijo, y no lo hicimos. De repente, en el otro extremo del pasillo, vimos movimiento, un destello o un resplandor. Mi corazón latía con fuerza. Matt decidió acercarse. Steve susurró, «Ten cuidado». Nos detuvimos a unos 10 metros de aquel lugar y lo iluminamos con antorchas. Allí, contra la pared, yacía una pila de huesos y una sombra se cernía sobre ella. Durante un segundo no pude distinguir lo que veía, y de pronto reconocí la silueta de... no una persona. Esta silueta estaba a la altura de las rodillas, como si estuviera sentada en cuclillas, y sin embargo parecía desproporcionada. Vi un largo brazo apoyado en los huesos, y la cabeza... Dios, tenía un contorno alargado, casi depredador. Quise gritar, pero me tapé la boca con la mano. La criatura pareció oírnos. Se giró y percibí el brillo de sus ojos. O tal vez no tenía ojos, solo unos huecos oscuros. Me pareció ver un breve destello, y al segundo siguiente, la criatura, o el fantasma, se adentró en las profundidades de la cueva a una velocidad inhumana. Nos quedamos temblando, incapaces de movernos. Steve gimió. «¡Mierda! ¿Qué pasa?» Matt siseó. «No lo sé, pero... se parece a lo que había en los dibujos». Lisa se cubrió los ojos como si intentara alejar la pesadilla. Intenté comprenderlo agónicamente. No podía ser, pero la imagen de una criatura viviente que no tenía cabida en nuestra realidad, una criatura que se parecía a los monstruos de las paredes de la cueva, seguía frente a mí. ¿Podría ser que esas criaturas hubieran exterminado a los que habían vivido aquí hacía miles de años? Pero, ¿por qué sigue existiendo uno de ellos? ¿O hay más de una? Decidimos encontrar una salida a toda costa, y lo antes posible. El miedo a esta criatura y la posibilidad de que no estuviera sola nos impulsaron a seguir adelante. Al observar los huesos, me di cuenta de que entre ellos había fragmentos tanto de animales como de humanos, incluso modernos, a juzgar por algunos retazos de tela. Así que no éramos los primeros en deambular por aquí. No tenía sentido cuestionar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Pasamos por pasillos más pequeños, intentando mantener un rumbo ascendente, y todo el tiempo tuve la sensación de que la criatura nos seguía a distancia, como si buscara un momento oportuno. En un pasillo, vimos nuevos dibujos en la pared que parecían más frescos, no tan descoloridos, como si alguien o algo los hubiera hecho hacía relativamente poco. Trazos sencillos y toscos representaban figuras humanas y las de los monstruos, y signos que parecían amenazas o advertencias. Sentí una frialdad escalofriante, no literalmente, sino en mi interior, al darme cuenta de que incluso después de muchos siglos, la criatura o las entidades seguían activas. Lisa sacaba fotos con sus últimas fuerzas. Steve ya no decía ni una palabra. Matt, delante con una linterna, parecía pálido como una sábana. Tras unas cuantas vueltas, oímos el débil silbido del viento y la alegría me llegó a la garganta. El viento significaba una salida. Aceleramos el paso. En efecto, pronto el corredor se ensanchó y vimos una hendidura en la roca por la que corría el aire. Pero nuestra felicidad no duró mucho. La grieta estaba a 4 metros del suelo y un plano inclinado conducía a ella. En el fondo había una sima abierta, por cuyo fondo corría el agua. ¿Cómo subir sin peligro? Tendríamos que escalar con una cuerda. «Está bien, podemos hacerlo», exclamó Matt con voz entrecortada. Empezó a asegurar el gancho para que pudiéramos subir. Lisa y Steve susurraban, «Daos prisa». Pero en cuanto estuvimos totalmente preparados,
un extraño crujido surgió de la oscuridad, seguido de un gruñido o siseo. Me di la vuelta y vi la misma horrible figura parpadeando en las profundidades del pasillo. Caminaba más rápido, balanceándose sobre largas extremidades, avanzando hacia nosotros. Grité: «¡Levántate, ahora!». Matt, tocando nervioso el mosquetón, clavaba el gancho más deprisa. Lisa ya se había quitado la mochila para facilitar el ascenso. La criatura se acercaba cada vez más y su respiración se hacía más audible. En un arrebato de locura, recordé aquellos dibujos. Aquellas criaturas no conocían la piedad. Era el momento de enfrentarme a una antigua leyenda. Mi corazón latía como loco. Matt fue el primero en levantarse, poniendo un pie en la cornisa. «¡Vamos, deprisa!», gritó, tendiéndole la mano a Lisa. Ella agarró la cuerda y empezó a subir, pero las prisas se interpusieron en su camino, y se cayó un par de veces. Steve la ayudó desde abajo. Me quedé de pie, iluminando con mi linterna el pasillo, donde la cosa era cada vez más visible en detalle. Podía distinguir sus miembros delgados pero musculosos, su piel mucosa y su cara, unas fauces alargadas con algo parecido a dientes. Realmente coincidía con lo que habíamos visto en los dibujos, pero verlo en persona era otra cosa. Conmoción y terror primitivo. Con Lisa casi arriba, era el turno de Steve. Se ató su carabina, comenzó a subir. Yo debía ir el último, pero la criatura ya estaba a 15 metros. Cogí una navaja plegable de mi mochila, consciente de que no serviría de nada, pero era mejor que nada. La criatura se aferró a la pared como una araña, mirándome con sus agujeros sin fondo. Lancé mi cuchillo al vacío, un gesto inútil, pero no tenía otra defensa. Cuando vio mi movimiento, emitió un sonido parecido a una risa ronca y saltó hacia adelante. Su velocidad era increíble. En cuestión de segundos, había recorrido la mitad de la distancia. Grité: «Matt, Steve, levántense. Lo detendré». Aunque no tenía ni idea de cómo. Steve ya estaba casi al nivel de la grieta cuando se le resbaló el pie. Se enganchó en la red de seguridad, colgando. Lisa consiguió agarrarle el brazo desde arriba, y Matt se incorporó, ayudándole. Steve gritó, y yo corrí hacia la cuerda. La agarré, con la intención de subir yo mismo. Pero en ese momento, vi que la criatura lanzaba otra embestida. Apenas tuve tiempo de rebotar. Aterrizó a 1 metro de mí, soltando una mano con garras, intentando agarrarme. Sentí un dolor agudo en el antebrazo. Las garras habían resbalado, dejando un profundo arañazo. Presa del pánico, clavé mi cuchillo en el costado de la bestia, pero la hoja solo se deslizó por la carne, sin causar ningún daño visible. La criatura retrocedió y soltó un rugido que sonó furioso. «¡Entra!», gritaron mis amigos desde arriba. Salté hacia la cuerda y me agarré a ella, sintiendo que me sangraba la mano. La criatura se abalanzó de nuevo, pero empujé las piernas contra la pared y empecé a trepar más rápido de lo que había trepado en mi vida. El infierno me dolía en el hombro, la sangre me resbalaba por los dedos, pero el miedo me daba fuerzas. Desde arriba, Matt y Steve tiraban de mí. Ya estaban sentados en el borde de la grieta. La criatura de abajo resollaba y oía cómo raspaba la roca con sus garras. Cuando casi había alcanzado la cima, dio una última embestida y me agarró la pierna. Unos dedos fríos y muertos me agarraron con tanta fuerza que casi se me cae la cuerda. Grité de dolor, y Matt, Lisa y Steve, a 3 voces, empezaron a tirar de mí con más fuerza. Me arqueé, pateando la pierna. Sorprendentemente, golpeó la cara de la criatura, que rugió y aflojó su agarre. Me tiraron hacia arriba. Rodamos contra la pared, jadeantes, y la criatura chilló, arañando la piedra. Sentía cómo me temblaban los brazos y las piernas. Tenía cortes profundos en la pernera del pantalón y me salía sangre por la rodilla. Lisa se agarraba la mochila al pecho. Steve estaba de pie con los ojos muy abiertos y Matt se mordía el labio ensangrentado. Estaba claro, no había dónde retirarse.
Detrás de la grieta esperábamos. Estaba la salida. Seguimos la estrecha brecha donde soplaba el viento. Caminamos unos 20 metros. La luz de las linternas distinguía la tenue luz del día en la distancia. Gracias a Dios, sí que había un agujero en la roca que conducía al exterior. Casi echamos a correr, tropezando. Una vez en la salida, nos sentimos aliviados al sentir el aire fresco soplando sobre nuestros rostros. Pero nuestra alegría duró poco. Resultó que estábamos a unos 20 metros del suelo, en un saliente de roca. Abajo había una ladera boscosa. Podíamos intentar descender, pero teníamos que preparar una red de seguridad y buscar un lugar adecuado para anclar. No teníamos tiempo. Oímos otro ruido agudo de raspado procedente de la cueva. Lo más probable era que la criatura no se hubiera rendido y siguiera nuestro rastro. Se me revolvió el estómago. Si saltaba ahora, seríamos presa fácil en un saliente tan estrecho. Matt ató rápidamente la cuerda al saliente de roca. «Yo bajaré primero, para asegurarme», dijo. «Luego, vosotros de uno en uno». Asentimos. Empezó a descender con cuidado, desapareciendo de nuestra vista. Lisa y Steve se prepararon para seguirle, y yo intenté mantener mi linterna en el hueco, temiendo que una figura de pesadilla estuviera a punto de salir de él. Matt ordenó desde abajo. «Está bien, vamos, Lisa». Ella, temblorosa, empezó a bajar por la cuerda. Steve se quedó escuchando. Se me cayó la linterna, pero la cogí rápidamente. Tenía las palmas de las manos ensangrentadas y resbaladizas. El corazón me latía con fuerza. Lisa estaba casi abajo. Steve empezó a trepar. Me di cuenta de que iba a volver a ser el último que quedaba. Apenas había saltado Steve por el borde, cuando un rugido bestial surgió de la cueva, y la criatura saltó a la cornisa. Me quedé inmóvil un momento, mirándole a los ojos vacíos. Estaba cubierta de baba, y parecía demacrada, pero su fuerza era monstruosa. Corrí hacia la cuerda, me agarré a ella, y empecé a deslizarme hacia abajo. La criatura se precipitó tras de mí. Podía oír sus garras, raspando la roca al borde del acantilado. Si hubiera saltado sobre mí desde arriba, habría muerto. Pero supongo que la brusca caída hacia el precipicio le impidió agarrarme de inmediato. Me deslizaba, raspándome las palmas de las manos, y ya podía ver las siluetas oscuras de mis amigos abajo. Entonces, a unos metros del suelo, alguna parte de la roca a la que estaba sujeta la cuerda se resquebrajó. Sentí que perdía apoyo. La cuerda se soltó del anclaje en la cima y caí. Afortunadamente, Steve y Matt estaban allí y amortiguaron mi caída, agarrándose al extremo de la cuerda que colgaba. Me golpeé dolorosamente contra la pendiente, pero sobreviví. Desde la grieta de arriba llegó el estridente aullido de una criatura que no podía alcanzarnos. Un segundo más, y el bloque de roca al que estaba atada la cuerda voló hacia abajo, rompiéndose en pedazos a nuestro lado. Rodamos a un lado para escapar de la caída. Cuando todo se calmó, vimos que el monstruo no aparecía. Al parecer, no podía bajar. Steve respiraba agitadamente. Lisa se llevaba la mano al pecho y Matt me ayudó a levantarme. Apenas podía mantenerme en pie, me dolían las heridas, pero no perdí el conocimiento. Durante unos minutos nos quedamos allí sentados, incapaces de creer que hubiéramos logrado salir. Abajo se extendía el bosque, cubierto de espesas sombras. Sobre nosotros estaba la salida donde debía de haberse quedado la criatura. Lisa apenas habló. «Esto es una locura. Sam, ¿estás bien?» Asentí, aunque todo mi interior se estremecía. Steve añadió: «¿Deberíamos advertir a la gente? Están esos monstruos ahí fuera. Si no hay ninguno, entonces...» No terminó. Matt hizo un gesto con la mano. «Lleguemos primero a la civilización». Bajamos lentamente por la pendiente, sin mirar atrás. Me temblaban las piernas. Podía sentir el miedo aún alojado en mi garganta. Aquella bestia podría haber encontrado otra salida y habernos seguido. O tal vez
hubiera más de una. Y, lo que era más aterrador, esas criaturas podrían seguir viviendo en las profundidades de los montes Apalaches, sin toparse nunca con un ser humano, o encontrándose con uno, pero de tal manera que nunca nos llegara la noticia de su desaparición. Los dibujos advertían, intentaban gritar a través de los milenios: «Están aquí, no se han ido», y solo unos pocos escucharon. Al anochecer llegamos al río, exhaustos y llenos de cicatrices. Steve intentaba vendarme. Lisa y Matt miraban a su alrededor en busca de posibles perseguidores. El cielo estaba cubierto de nubes de tormenta y el viento arreciaba a nuestro alrededor. Montamos un campamento improvisado, aunque apenas dormimos, esperando otro ataque. Pero la noche transcurrió aparentemente tranquila. Por la mañana, bebiendo una medicina amarga con agua, me di cuenta. Esto no era más que el principio. Poca gente nos creería cuando les contásemos lo que habíamos visto. Pero teníamos fotos y grabaciones, aunque no muy nítidas, pero suficientes para darnos cuenta de que los dibujos eran auténticos, de que la rareza era real. La cuestión es si alguien se atrevería a ir allí ahora, a investigar hasta el final. Lisa dijo: «Tenemos que avisar a los arqueólogos». Matt y Steve negaron con la cabeza. «Es demasiado peligroso». Tardamos 2 días en volver a un lugar más asentado. Me atormentaban los recuerdos y el dolor de mis heridas. Afortunadamente no había gangrena ni nada parecido, pero me quedaban las cicatrices de la pierna y el brazo, y también el trauma psicológico. Cuando llegamos al pueblo, nos presentamos a los médicos y nos preguntaron qué nos había pasado. Respondimos vagamente: «Una caída en una cueva», sin entrar en detalles. Entonces Lisa se puso en contacto con la organización científica local, intentando llamar la atención sobre el extraño arte rupestre. Pero todos dijeron: «Peligroso, poca información, ninguna garantía». Y lo más importante, nadie quería adentrarse en las profundidades. Quizá nosotros mismos habíamos extendido los rumores de monstruos, y eso hizo desistir a los escépticos. Al cabo de un par de semanas, intenté volver a una vida tranquila, pero las pesadillas me perseguían por la noche. Veía a la criatura arrastrándose fuera de la tierra, con las fauces llenas de los restos de los que no creían en las leyendas, y dibujos bailando en las paredes, que hablaban de un horror latente. Oí por la radio la noticia de un excursionista desaparecido en los Apalaches. Sentí escalofríos. ¿Y si había entrado en la misma cueva? ¿Y si había otra víctima? Pero no encontraron a nadie. Matt, Lisa, Steve y yo no íbamos a volver a hablar de lo ocurrido en público. Solo nos reunimos una vez en una pequeña cafetería y hablamos durante medio día. Decidimos que era mejor dejarlo así. Si la gente no se lo creía, al diablo. Y si lo hacen, ¿quién iría al monstruo de buena gana de todos modos? Sin embargo, a veces pienso, ¿estas criaturas, a juzgar por los dibujos, son capaces de salir cuando se les alimenta o, por el contrario, cuando tienen hambre? ¿Cuántos son? ¿Quizá uno? ¿O tal vez toda una manada? Puede que solo hayamos dado con la punta del iceberg. Al fin y al cabo, la cueva se extiende a lo largo de kilómetros y solo hemos explorado una pequeña parte. ¿Pueden reproducirse? Estas preguntas me destrozan la cabeza. Una vez intenté emborracharme para olvidar, pero por la mañana recordé sus garras y sus caras antinaturales, y aquellos dibujos de gente arrojando cascotes de piedra intentando contener al monstruo. Todo me resultaba demasiado familiar. Nosotros también habíamos derrumbado el pasillo sin querer. A veces oigo el viento aullando en la noche e imagino que es el mismo rugido chirriante, una señal lejana desde el interior de las montañas. Sé que tarde o temprano alguien más encontrará esa entrada, tal vez más intrépidos o, por el contrario, más estúpidos, y entonces la pesadilla se repetirá, quizá con peores consecuencias. Nosotros lo hemos tenido fácil, acabamos de escapar. Pero es poco probable que quienes caigan en las garras de esta cosa salgan a contarlo.
¿Y si algún loco decide organizar visitas comerciales? Al fin y al cabo, este tipo de historias y hallazgos secretos suelen atraer a los buscadores de emociones fuertes. Lisa sigue estudiando las fotos. Afirma que los símbolos se refieren a una raza prohibida que vivía más allá del tiempo y venía a nuestro mundo en épocas de fenómenos celestes especiales. Quizás se refieran a eclipses o a ciclos planetarios poco frecuentes. Es solo una hipótesis, por supuesto, pero si es cierta, significa que nuestros antiguos antepasados estaban mucho más cerca de los monstruos reales que nosotros hoy. Y para ellos, estas cuevas eran una zona de guerra, donde intentaban encerrar a los monstruos. Eso me da aún más miedo, porque una vez aprisionado, cualquier aprisionamiento se debilita. Matt ha vendido parte de su equipo y dice que no volverá a adentrarse en las montañas. Tiene pesadillas en las que la cuerda se rompe y la criatura le araña desde abajo. Steve se ha vuelto retraído, rara vez sale de casa. He intentado ponerme en contacto con él, pero lo único que murmura es que relee sus notas con demasiada frecuencia y que tiene miedo de repetir las expediciones. En cuanto a mí, me quedaron estos recuerdos y marcas físicas en el cuerpo, y cada vez que miro las cicatrices, siento como si la mano helada de alguien me tocara el alma. Hace poco leí un artículo sobre el hallazgo de varios cadáveres de animales destripados en la ladera occidental de los Montes Apalaches. Los lugareños lo atribuyeron a osos o lobos, pero recuerdo la potencia y la velocidad con que la bestia se abalanzó sobre la cueva. Quizá no necesite estar bajo tierra y salga a cazar. Nadie se da cuenta, pensando que es solo otro accidente o una persona desaparecida. Me vuelve loco pensar que estas cosas caminan entre nosotros mientras vivimos tranquilamente en nuestras casas, inconscientes de su verdadera naturaleza. Bueno, esa ya no es mi batalla. Solo hemos aprendido la verdad sobre los dibujos antiguos. Depende de cada uno de nosotros sacar sus propias conclusiones. Solo sé una cosa. Si alguien decide buscar esa cueva según nuestras descripciones y las coordenadas dadas, se encontrará con un antiguo horror, oculto a los ojos humanos durante miles de años. Estos grabados rupestres no son solo pruebas históricas, son una súplica de salvación que los antiguos dejaron para sus descendientes. No vayáis a ellas, no perturbéis la paz de las montañas. Pero subimos, y nos encontramos con la mirada de una criatura capaz de destrozar a un hombre en cuestión de segundos. A veces la gente me pregunta qué es lo más espeluznante que he visto en las expediciones. Respondo de forma formulista sobre desprendimientos peligrosos, osos, alturas. Nunca cuento abiertamente lo de aquella cueva. ¿Alguien lo entendería? ¿No me llamarían loco? Demuéstrame que hay monstruos en lo profundo de las montañas. Además, no quiero que nadie vaya allí por curiosidad. Y sin embargo, el miedo a que un día este mal salga a la luz con toda su fuerza nunca me abandona. Escribo todas estas líneas sin la esperanza de comprender, más bien para aliviar mi alma. Cada vez más a menudo tengo el mismo sueño. Camino por un pasillo sombrío, oigo gotas y en las paredes hay talladas personas sin rostro, atravesadas por las garras de feos gigantes. Luego entro en una sala con una estatua. Me sonríe con una boca de piedra, y de detrás de una columna sale la misma criatura, acercándose lentamente. Siento su hediondo aliento en mi mejilla y quiero correr, pero mis piernas no me obedecen. En el último momento me despierto en un sudor frío, con la imagen ante mí, el reflejo de sus ojos, vacíos pero llenos de hambre. ¿Puede alguien limpiar esa cueva de una vez por todas? ¿Destruir los pasadizos? No es probable. Las cordilleras son enormes, los laberintos se prolongan decenas de kilómetros. ¿Y consiguieron alguna vez las antiguas tribus erradicar este mal? A juzgar por los huesos y los dibujos, solo intentaron bloquear los pasadizos. Acabaron muriendo. Ahora me doy cuenta de que las leyendas de las terribles criaturas que viven en las profundidades
no son solo historias de miedo. Forman parte de la realidad, aunque ocultas a los ojos ordinarios. Bueno, no voy a hacer grandes declaraciones ni a intentar organizar una nueva expedición. Que se quede como está. Si el destino es cruel, otro llegará hasta allí y puede que nunca regrese. Pero no puedo evitar la sensación de que se acerca el día en que una de estas cosas se abrirá camino hacia la civilización, y entonces las consecuencias serán mucho más sangrientas. Nosotros mismos dejamos todas las puertas abiertas, creyendo que los monstruos no existen. No creemos en las viejas historias, las ridiculizamos, y entonces caemos víctimas de algo que acecha en la oscuridad. ¿Debería terminar esta historia con algunas palabras ligeras? Creo que no. Lo único que hemos aprendido es que esas pinturas rupestres no eran demostraciones de monstruos ficticios, sino pruebas precisas de una amenaza real. Sigue bajo tierra. El tiempo avanza, pero la naturaleza esconde sus secretos. Matt, Steve, Lisa y yo solo somos un pequeño eslabón de una enorme cadena de personas que entraron en contacto accidental con este horror y sobrevivieron milagrosamente. No me preguntes qué habría pasado si hubiéramos llegado más lejos. Creo que hay cosas mucho más terroríficas ahí fuera que una sola criatura. Y tal vez estén un poco más despiertos ahora que han olido la presencia humana. En este punto no tengo más palabras. Mis heridas se están curando, pero mi alma se estremece al pensar que nada les impide subir aún más a la superficie. Al atardecer, cuando la luz del sol se diluye, a veces me estremezco ante el agudo crujido del viento, confundiéndolo con otro rugido procedente de las entrañas de la cueva. Antes me encantaban los paseos nocturnos por el bosque. Ahora me asusta cualquier crujido. Supongo que no me sorprende, porque sé que no solo hay ciervos y linces en las profundidades de los montes Apalaches. Hay criaturas que no se han visto en miles de años, o que se han visto, pero nadie lo sabe. Mi última reflexión es sencilla. Si alguna vez te encuentras con restos de antiguas pinturas rupestres que representan monstruos, especialmente aquellos con extremidades extendidas y ojos vacíos, no intentes ir más allá. Puede ser una advertencia, o quizá una invitación a un viaje final, quién sabe. Pero encontré esa cueva, y desearía no haberlo hecho nunca.